Bienvenidas y bienvenidos seguidores de Eso No es Psique. Estamos en esta segunda entrega de la claqueta analítica, en la cual vamos a presentar la película Tesis, una película española que pertenece al género. Ángela, dentro de esta búsqueda, conoce a Chema, será su compañero a lo largo de la película. Él es un experto en cine gore y porno, ¿no? Por lo menos bastante conocedor. Dentro de este transcurso conocen también a Bosco, que es un amigo íntimo de una mujer que fue asesinada durante la grabación de un video de Snuff, y aquí es donde se desarrolla toda la trama de la película. Pues sin más, les doy la palabra a Carlos y a Raquel. Gracias, muchas gracias, Saúl, por la presentación. Y bueno, es que es un tema bastante complejo, ¿no? Esto de las películas snuff, que así mismo pues es violencia gráfica. De esto trata esta película, del por qué hay cierto morbo o cierta atracción hacia la violencia explícita. Gráfica en este caso es como una categoría dentro del porno, ¿no? Que de hecho sí existe, y ha habido varias investigaciones, de hecho del FBI, que bueno, eso ya sería otra historia, pero les puedo comentar que la violencia en sus diversos matices, tanto la palabra, el acto o la omisión de los mismos, tiene un origen inconsciente, ¿no? La violencia es como un reclamo inconsciente de atención, de afecto, es como una negación de observarse conscientemente, ¿no? De esta forma, el lenguaje también pierde un efecto. El lenguaje, sobre todo la palabra, ¿no? La palabra pierde su noción consciente. Entonces, aquí nos preguntamos cómo ciertos sujetos se apartan de esta empatía que genera el lenguaje y se convierten en estas amenazas sociales, ¿no? Que vaya, culturalmente podemos decir que están desarraigados un poco de esa parte de la cultural, ¿no? Y se encuentran más en la pulsional, por así decirlo, ¿no? Bueno, la película es muy interesante. Sin duda es la mejor película de Amenábar, y es una de las mejores del cine español también. Es su primera película, digamos, empieza con este largometraje, ¿no? Y es una crítica directa también, no a las películas en sí, ni a series morbosos, sino al público que los ve. ¿Se dan cuenta? O sea, la película es una crítica a esas personas que buscan esos contenidos, ¿no? Que al fin y al cabo son los responsables de que estos existan. Entonces, la película pues comienza con esta parte donde dice, por favor no se acerquen a la vía, ¿no? Y todos van ahí a ver qué ocurre, qué pasa, y está Ángela pues también se queda con el morbo, ¿no? Y aquí hay diversas frases que vamos a analizar al final, pero el profesor de la película, Javier Lorriega, dice al público hay que darle lo que pide. Y si lo que pide es mierda, pues démosle mierda, así dice, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, Amenábar consigue que el público participe en la película. Si se dan cuenta, este director hace que el espectador se vaya metiendo poco a poco a este tema, con cierto morbo, ¿no? Y dijéramos, interactúa la película un poco con el espectador, y finalmente pues se pregunta si quieres formar parte de ese público, ¿no? Es como la interrogante final que hace la película, y el final, digamos, es lo mejor, que lo convierte en una obra de arte, ¿no? Para mí, así lo veo, pero dijéramos, vaya, no tiene que ver con las imágenes en sí, porque se dan cuenta tiene muy pocas imágenes mostradas explícitas, porque el mensaje pues va más allá, ¿no? Y la película parece un mensaje como de advertencia, que avisa al telespectador que pues las imágenes que se van a mostrar pueden herir su sensibilidad, ¿no? Entonces, en cierto momento la película te invade con este sentimiento de incredulidad, ¿no? Piensas que si el director ha pasado toda la película criticando dicho tipo de imágenes, no es posible que formen parte de la misma película, ¿no? Y esta contradicción te hace mantenerte ahí en la butaca o en el asiento, ¿no? Son de esas películas que te hacen ver hasta el final, ¿no?
al final te hacen sentir un poquito culpable porque sabes que deseas ver esas imágenes, pero a pesar de que estás de acuerdo con la crítica del director, no tienes la intención de levantarte del asiento, ¿no? Entonces finalmente aparecen las letras del crédito, ¿no? Amenábar consigue de cierta forma engañar al público porque si se dan cuenta, en la intimidad dentro del espectador, seas consciente de que esta parte del público demanda ese tipo de imágenes que son criticadas públicamente a través de esta película, ¿no? Entonces alrededor de la película pues sí hay como que ciertas advertencias. Es una película bastante, digamos, de escenas de suspenso, ¿no? Que te mantienen a raya y adivinar también cómo la psicología de los personajes no es tan sencillo, ¿no? Como en otras películas. Aquí es lo que me gusta de este director, que la psicología de los personajes te la va dando poco a poco, ¿no? Y te vas introduciendo en esta vertiente de que si Chema es bueno o malo, al final te quedas con la duda, ¿no? Pero se resuelve, ciertamente. Bueno, vamos a darle la palabra aquí a Raquel. Hola, sí, gracias. Buenas noches. Pues a mí la parte que me gustaría analizar o revisar sería esta resignificación que hay sobre el miedo y los procesos de identificación que se muestran, ¿no? Como en el sujeto con la pantalla, con el terror o con el miedo, hablando un poco desde Freud, desde lo ominoso, claro, o lo siniestro, y pues esta conexión que hay a la crítica de la sociedad en los tiempos en los que se está viviendo, ¿no? Que de cierta forma, pues, es la película que narra que Ángela está haciendo una tesis sobre violencia audiovisual en el entorno familiar y la escala de violencia que va subiendo, ¿no? En lo que ella va descubriendo de cierta forma. Claro. Después de la muerte del profesor, cuando ella encuentra el video y se lo lleva, y pues como toda esta red de misterio que hay en torno a estas películas llamadas snuff, como lo comentabas hace rato, que surge pues como un mito en Nueva York en los años 70. Exacto. Ajá, y pues se consideraba que es pornografía, que al final asesinaban a los protagonistas. Uh-huh. Y pues como la clandestinidad del sitio gore y llevarlo a una experiencia real es lo que se me hace como fascinante de esta temática. Nuevamente el mito trasciende para instalarse en lo real, ¿no? Claro. Y la comercialización que tiene este filme y que lleva a estas personas a adquirirlo, a consumirlo. Lo que mencionabas hace rato, la escena en que cuando comienza, que están en el tren o en el metro, uh-huh, y que nadie les dice que nadie lo vea, pero van y se acercan, ¿no? Claro. Sigue, son temas pues que están a la vanguardia, o son temporales, los vemos ahora. Exacto. Están muy recientes, esto que hay en el espacio, en el secreto, en lo oculto, y pues que poco a poco va saliendo la luz. Exacto. Desde la primera escena pues nos mantiene ahí como en la intriga, ¿no? De que, pues, qué imágenes nos irá a mostrar, ¿no? Toda esta parte entre siniestra y morbo, pero que nos hace ahí mantenernos, ¿no? Pues comentarles que también fue un taquillazo en España, ¿no? Y revolucionó en cierta forma lo que le llaman el cine negro contemporáneo de los años 90, con la temática pues esta siniestra y conocida de las snuff movies. Sí, bien comentas que pues en Nueva York se comienza todo esto. Tengo entendido que ha habido casos tanto reales como falsos, y pues en estas investigaciones es oportuno pues comentar que dentro de todo, si conocemos la historia de Charles Manson y su familia Manson, en algún momento ellos robaron, ¿verdad? Robaron cámaras de un noticiero, me parece, cámaras profesionales. Entonces,
cuenta la leyenda, ¿no? Que varios narcotraficantes de aquella talla de estos italianos encargaron, ¿no? Un trabajo donde se muestra esta parte donde, como bien dices, matan a la víctima, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Si fue real o no, pero sí comienza en esa parte, es decir, también me llama la atención que fue rodada casi sin presupuesto en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí se grabó y fue algo que me pareció bastante atractivo, porque dijéramos, para hacer el largometraje de este director, pues es extraordinaria esta parte, ¿no? En ese entonces, como bien comentas, pues no había internet, no existían redes sociales, no había casi nadie usando DVDs, ¿no? Había empezado apenas a comercializarse un poquito. Era la época de la mitad de los 90, con cintas VHS, cassettes, como dijéramos, tecnologías bien básicas. Pero bueno, todos conocemos cómo fue cambiando todo esto, y actualmente cómo se da el morbo, ¿no? También en esto de grabar peleas, grabar riñas y demás en las calles, y no hace nada, ¿no? Para detenerlas. No sé qué piensas, Esaú. Sí, gracias, Carlos y Raquel. Sin duda que es una película por demás interesante. A mí me gustaría empezar el análisis con una cita de Walter Benjamin en su texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y Benjamin dice lo siguiente: la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los hombres habían hecho podía ser imitado por los hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico. Los maestros las hacen para difundir las obras. Y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias. Y aquí es donde a mí me gustaría como comenzar con este análisis de la propia película. Como ustedes ya bien lo comentan, ¿no? Trata el tema de la violencia gráfica, de la violencia audiovisual, y a mí me llamó mucho la atención que, si bien es una obra de 1996, como bien lo comentan, que es una suerte de sintomatología también de la época, ¿no? Uh-huh. Yo estaba viendo la película y recordaba mucho este otro texto de filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, La agonía del Eros, ¿no? Y cómo se pone sobre la mesa esta característica de la época con un dominio del narcisismo del sujeto. Entonces me parece que justamente en esta película se puede observar esto, ¿no? Tenemos cada uno de estos personajes incluso parecen incapaces de establecer algún tipo de relación con el otro, ¿no? Desde Chema, Ángela, el Bosco, ¿no? Como Bosco con su relación con su pareja, quien acaba asesinando, por ejemplo, ahí no hay ningún tipo de relación tampoco. Chema, que de pronto siente como como atracción o quizá incluso al principio como curiosidad por Ángela, ¿no? A su vez Ángela también, ¿no? Por Chema, pero también está esta otra relación de seducción del perverso, ¿no? En el caso de Bosco, por ejemplo, también, que es muy, muy interesante. Entonces, ahí se ve como justamente este tema del narcisismo, la incapacidad de mirar al otro, o cómo ese otro se desvanece, ¿no? Y tan se ve en la película justamente cuando se retoma el tema del snob, porque en esta producción del snob el otro desaparece, es solo esta transparente imagen del cuerpo que nos provoca cierta sensación, pero que no es un otro como persona, es un cuerpo, un cuerpo como espacio de goce propio, ¿no? En el caso del sufrimiento, por ejemplo, se ve muy claro también cuando Emma le muestra la primera película con contenido violento a Ángela, ¿no? De pronto Ángela está horrorizada, pero no deja de mirar. Exacto. ¿No? Y el propio Chema está como ávido de mirar más, ¿no? Y comenta, pues es que la he visto tantas y tantas veces, ¿no?
esto es lo que pasa, así es la vida, ¿no? Entonces me recordaba mucho este texto de Byung-Chul Han de la agonía del Eros, justo por este espacio, ¿no? El cuerpo se convierte como en mercancía, el otro desaparece y entonces el otro como cuerpo y en su desaparición es el otro como objeto. Y me parece que esa es una caracterización de la época contemporánea, a pesar de que dentro de la película, como bien decían, es del 96, o sea, ya al año 2022, Sí, todo este tema, ¿no?, de la pornografía, ¿no?, de la violencia gráfica y cómo se mire, cómo se ve al otro en este espacio social, tiende a esa desaparición y a esa exaltación del narcisismo y del propio oso, en el que el Eros desaparece. claro. Sí, es importante esa parte que comentas. Y pues como les hacía referencia, ¿no? Para Freud, bueno, en 1905 él dice que la agresión consiste entre una mezcla entre eros y pulsión de muerte, ¿no? Es decir, por los casos que él analizó, el cuerpo como un organismo vivo también se defiende, ¿no? Pero también se subyuga a la dominación, desviación hacia otro ser, o es decir, transforma la pulsión en otra, por así decirlo. Entonces esa parte es muy, muy interesante, como comentas, de que el cuerpo, la persona ya no es más que un objeto, ¿no? Un cuerpo objeto. Entonces, aquí retomando esta idea, lo agresivo pues tiene una relación estrecha con la pulsión sexual, ¿no? Lo observamos con el antagonista, ¿no? Que es Bosco. Y bueno, él tiene, dijéramos, este rostro sádico, ¿no? Su sonrisa sádica, ¿no? Y sus frases son obviamente de una personalidad perversa, ¿no? Siempre habla cosas bonitas, pero en esas palabras bonitas está una perversidad de dominación hacia el otro, ¿no? Sí, pues bueno, esta película se me hace que tiene tres grandes como pilares, por así decirlo. El primero pues es el guión. El guión está muy, muy bien hecho, muy interesante, ¿no? Y dijéramos, la duración no es muy, muy larga. La película se pasa bastante rápido. Dijéramos, la dirección sería el segundo pilar, porque también tiene una dirección impecable para mi gusto. Y en tercer lugar serían las interpretaciones de los personajes, ¿no? Porque ciertamente si te adentras un poquito a la psicología de ellos, hasta puedes sentir, por ejemplo, el miedo de Ángela, puedes sentir la precaución que siente Chema, ¿no? Cuando está siendo perseguido por este Bosco. Y esa transmitir de los personajes es lo que se me hace muy, muy padre de la película. Aunado, ¿verdad? También a la temática. Entonces, perdón por el ruido de acá. Y bueno, como decía, las actuaciones pues aportan una dimensión adicional a la película, ¿no? Dijéramos, Anna Torrent, que es Ángela, para mí es una excelente actuación, ¿no? Desde siempre, bueno, dijéramos, la cinta ganó 7 Goyas, ¿no? O sea, no es por nada. Entre ellos el de la mejor película, mejor director Nobel y mejor guión original, ¿no? Entre otros, que son los más destacables. Entonces, dijéramos, los actores también ganan el Goya, excepto Anna Torrent, que quedó como nominada nada más, ¿no? Que ahí se me hizo un poco injusto, pero bueno, el director hace esta película escogiendo como el estilo de los grandes thrillers de estadounidenses, ¿no? De Hollywood. Entonces, si observan, tiene como ese tinte, ¿no? Que te va dirigiendo un poco a la temática. Entonces, ya en el ¿cómo les diré? En el plano más técnico, ocupa lo que es el traveling, ¿no? Esas películas como tipo traveling. Y la película juega constantemente con el espectador, eso es lo que me gusta, ¿no? Ya que en momentos pues va dando una serie de pistas sobre quién es el verdadero psicópata y el espectador se queda con esa incógnita, ¿no? En otras ocasiones como que te despista y te da a entender la identidad del asesino, a veces como que te dan a entender que es Chema. De repente ya cambia esa, ¿no? Esa visión. Y eso es lo que me atrajo a esta película, ¿no?
dentro de otras cosas. El final, dijéramos, es muy estremecedor, se me hace brillante y totalmente, dijéramos, deja abierta la interpretación, ¿no? A los espectadores, porque deja esa pregunta al aire, ¿no? Entonces, para mí se me hace una joya dentro del cine, que sí fue en el 96 y todo, pero sigue, dijéramos, teniendo su repercusión. Y yo creo que las nuevas generaciones deberían de verla también, ¿no? Para mí es una de las mejores películas del cine español. Y dijéramos, como les comentaba, lo atractivo es que se rodó en la Facultad de Ciencias, ¿no? De la información. ¿Qué piensas de esto, eso? Sí, sin duda que es una película muy interesante. Fue por supuesto un hitazo en su momento, ¿no? Este tema de ser nominada a 8 premios Goya, con los cuales gana 7. Más tarde tenemos también esta medalla al director que se otorga. Posteriormente, no recuerdo ahorita cómo se llama esta medalla que se le otorga. Déjame hacer un poco de memoria. Del círculo, la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, como premio revelación, justamente, ¿no? Dado que esta es su primera obra, ¿no? Claro. Y que después también resulta una de las más importantes de su trabajo. Sí. Entonces, sí, digamos, en términos de la producción, es una película muy, muy interesante, como ya lo mencionas, en el caso de este suspenso, te mantiene como pensando todo el tiempo, ¿no? Hay un trabajo de edición muy, muy interesante. Claro. Que sí, la hace una película muy interesante, sobre todo, digamos, porque sale de estas producciones hollywoodenses de gran presupuesto y demás, ¿no? Entonces, exacto. Llama la atención este sentido, ¿no? De pronto también sentir en la propia producción que está este aspecto como de cámara al hombro, ¿no? Muy interesante, digamos, para meter al espectador justamente y tratar de romper esta cuarta pared, ¿no? Eso es muy interesante. Exacto. Sí, pues las primeras películas de los directores como que son muy reveladoras, ¿no? Aportan mucho de la personalidad del director. En el caso de David Lynch, ¿no? Igual, o Sam Raimi, que también es uno de los grandes directores, ¿no? Con El Despertar del Diablo, que también se me hace una película extraordinaria. En su época fue un boom también, que en algún momento yo creo que sería buena para análisis, ¿no? O acá, ¿qué piensas, Raquel? Sí, claro, me hace mucho pensar en las películas de ahora que están actualmente en Netflix, como Archivo 81 de La Misa de Medianoche, que es como la temática de terror y esta... ¿Qué volvemos a hablar de lo siniestro y de lo oscuro, estos temas. Pues si recordamos en 1919, Freud plantea como una vivencia contradictoria donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se torna extraño, ¿no? En esta escena donde Ángela hace una renuncia a Bosco, pero a la vez también le atrae, ¿no? O sea, es como, no te quiero porque eres un asesino, pero me intriga a ver si eres o no, y entonces hace lo posible por buscarlo. La escena en cuando que está con la hermana, de cierta forma también le da celos, como porque la ve a ella, ¿no? O sea, está preocupada por la hermana, pero también tiene celos, ¿no? De que la haya invitado a salir, y va al bar, lo encuentra, los encuentra juntos, y después lo besa y la hermana se queda así, oye, y se va, ¿no? Exacto. Y se supone que va a salvar a la hermana, y después lo besa, él le encuentra en el parque y otra vez se besan, ¿no? Y queda ahí como entre paréntesis, ¿qué sucedió? ¿No? Sí. En esa escena del parque. Entonces es como esta atracción y que ella lo niega, él lo repele, él lo busca. Otra escena que también es muy importante es cuando la están grabando, ella le da un beso a la pantalla y está Bosco, ¿no? En la pantalla cuando lo está besando, y dice, bueno, sigue como con esa atracción hacia él, pero también lo rechaza, ¿no? Sí, es como una atracción que a veces de repente le gana a Ángela,
pero después como que entra en esta parte de racional de decir, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Claro, y dijéramos también, al terminar la película, pues te quedas con preguntas como, pues, ¿qué tipo de películas pueden contener este tipo de violencia? Y sobre todo, ¿quién las consume, no? O sea, te quedas pensando todo eso. No dudo que existan este tipo de películas y no dudo que existan quien las compre, ¿no? A lo mejor en la Deep Web, no sé. Pero dijéramos, en la película te quedas preguntando, ¿será solo ficción o realidad? ¿Existen todas estas cosas? Y pues es un tema interesante que atrae mucho, ¿no? El director con la excusa de Cine Snuff, pues como les decía, hace una crítica a la violencia audiovisual, ¿no? Que existe y a la crueldad del ser humano, que como bien lo dice Saúl, ya no observa al humano, sino observa un cuerpo, un objeto, ¿no? Algo que ya no es empático con él, ¿no? Entonces, este director pues es capaz de transmitir esas partes y entonces te quedas preguntando, pues, ¿quién será capaz de grabar todas estas cosas, no? Podemos ver este tipo de cosas, dijéramos, como arte macabro, por así decirlo, pero que por desgracia también son parte de la psique humana, ¿no? Dijéramos, son escenas como que repudiamos, ¿no? Porque de cierta forma repudiamos, pero también en la mayoría, en la masa, por así decirlo, son muy atrayentes, ¿no? Y lo vemos con videos, como les comentaba, de que la pelea, que están grabando allá el accidente, ¿no? Y no se acerquen, pero ahí van, ¿no? Toda esta cuestión pues es parte también de esa psicología de las masas, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí Ángela comienza viendo la película que encuentra, ¿no? en la cineteca y cuando va en el metro y oye que han atropellado al hombre, ¿no? En la vida, pues ella siempre quiere mirar. Y ahí luego es como la identificación con el espectador, ¿se dan cuenta? O sea, luego introduce al espectador, ¿no? ¿Cómo ven? Pues se puede apreciar también ahorita en las series, como de You, no sé si ya la viste. Eso es uno de mis objetivos, verla, porque sí me la han recomendado mucho. Sí, donde esta protagonista se enamora igual del asesino, que no sabe quién es, pero que es el perfecto seductor y, como lo mencionabas hace rato, es sádico y el que tiene la sonrisa más sádica, pero atractiva. Ajá, atractivo, y se aprovecha como de su posición para enamorar a las chicas y después matarlas. Claro. Y también está como estuvo mucho tiempo en número 1. Sí, estos 10 números. Estuvo en el top, ¿no? y sigue atrayendo mucho. Que me recuerda incluso a Ted Bundy, ¿no? Este asesino prolífico americano, que era muy atractivo físicamente, ¿no? Incluso en los juicios salía y tenía su club de fans y las chicas acá con pancartas y todo. Sí, es algo que tiene, dijéramos, este atractivo inconsciente, ¿no? Inconsciente, como les decía. Ha habido casos, por ejemplo, también aquí en México, el asesino de Cumbres de Monterrey, ¿no? Donde este asesino, y bueno, es enjuiciado y todo, pero en el mismo juicio, una de sus fans se enamora de él, ¿no? Cuando él sale de juicio, se casan y tienen un hijo. Entonces, ¿qué onda con eso, no? Pero es, dijéramos, algo en lo que podría situarse toda esta parte de la psicología como en estudio, ¿no? Sí, pues ahí habría que, no sé, repensar un poco, ¿no? Quizá también, incluso a mí me da, ¿no? Dentro de este ámbito de la pedagogía, como por preguntarme justamente como en qué parte como de este proyecto social se encuentra como este espacio del asesino seductor, ¿no? Sin duda que desde el psicoanálisis hay como un montón de interpretaciones y de posiciones al respecto, ¿no? Claro. Porque tenemos como un montón de representaciones, ¿no? En el caso de esta película Tesis está Bosco, por supuesto, ¿no? Que es
es un personaje que seduce a la familia de Ángela, por ejemplo, ¿no? Y de pronto ya está ahí, ¿no? Claro. y hace el ejercicio de poder. Pero tenemos otros asesinos también icónicos, por supuesto, como Ted Bundy, que mencionas ahora, Sí. ¿no? Y en la propia ficción está, por ejemplo, este otro asesino, Dexter, Dexter también, sí. ¿no? Que es para muchos un héroe, ¿no? Es un asesino, sí. digámoslo, con todas sus palabras, es efectivamente un asesino. O este otro perfecto asesino, seductor magnífico, que es Hannibal Lecter también. Claro. En todas las apariciones que hace Hannibal Lecter queda incluso como un héroe, ¿no? Sí. De pronto pensar a estos sujetos que son estos asesinos que crean como esa desconexión, ¿no? En Tesis, en esta película también se puede ver incluso con el profesor que graba, sí. ¿no? Las películas, porque él también es un profesor al cual admira, ¿no? El cual está ahí, pero que está tan metido en esta dinámica o mecánica social de la reproducción para la ganancia, como diría Benjamin. Sí, que justo, bueno, si el público pide asesinatos, bueno, matamos gente, ¿no? La cosa es llegar al público. ¿Hasta dónde puede llegar esta necesidad, ¿no? Como de ser mirado y de ganancia, ¿no? También, eso es muy, muy interesante de pensar, ¿no? Si bien podemos asumir que esta función es cómica, sobre todo en actrices, actores, directores que son reconocidos por ser mirados, ¿no? Está allí, ¿no? Pero llegar al punto de que efectivamente se llegue a un público que consume asesinatos, que consume violencia, no nos lleva a pensar también en en el porno, por ejemplo, ¿no? Y primero está, digamos, el porno tradicional, ¿no? De modelos super masculinos y super femeninas, ¿no? Que cumplen estos estereotipos, exacto, ¿no? Pero después ya tenemos este porno casero, ¿no? O después tenemos este otro parafilias, ¿no? Porno con parafilias, o este porno con exceso de violencia que llega, por supuesto, al tema del snob. ¿Cómo se pone justamente de pronto esa presencia de la sexualidad que aniquila al esquema del Eros, ¿no? Que se supone que en un principio es la pulsión erótica que lleva a la sexualidad y ahí, digamos, entra este espacio de la comunión y demás. Pero de pronto en esta sociedad como de hiperconsumo, de transparencia, siguiendo a Han, de pronto solo es el mirar al otro cuerpo y experimentar el goce de manera unidireccional, ¿no? Entonces, no importa qué es lo que suceda, si yo siento un placer al mirar, digamos, cortes de cabeza, ejecuciones, no importa quién ejecute, ¿no? No pasa nada. Y se está como normalizando, ¿no? Toda esa situación. ¿No? Hay esa normalización, ¿no? Sí, es lo que... Sí, exactamente. Y aquí, bueno, lo que comentas, siento que, bueno, estas personas que ya dirigen este tipo de audiovisuales, pues ya están perdiendo, digamos, el piso, ¿no? Yo siempre he dicho que la sociedad, en cierta forma, está enferma, ¿no? Y si no es como creíble, simplemente analicemos 10, 15 titulares de los noticieros y ahí te das cuenta, ¿no? Realmente que ya asesinaron acá, que no. Y un caso que a mí me conmovió realmente, bueno, que me impactó, es el caso de una madre que en un ritual, digamos, de orden satánico, le saca los ojos a su propio hijo con una cuchara, ¿no? Entonces, estas cosas realmente suceden porque la sociedad ha perdido esta parte, ¿no? Dijéramos, de tener hábitos sanos, ¿no? Y bien mencionas, por ejemplo, acá de por qué sucede esto de enamorarse del malo, ¿no? Estas situaciones. Puede darse una explicación a lo mejor con el efecto o el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que también tiene que ver con esta situación. En Estocolmo roban un banco y tienen a rehenes durante, creo que varios días. Y los rehenes ya al ser liberados
la policía los cuestiona, ¿no? Y ellos siguen en esta inconsciencia de defender a los asaltantes, ¿no? Por un sentido, digamos, biológico de sobrevivencia, como este apego, ¿no? De decir, el malo es poderoso y sobrevivo a su lado. Inconscientemente es la creencia, ¿no? Bueno, es un tema bastante interesante, que yo creo que no acabaríamos de analizar. Pero bueno, para finalizar, yo creo que podríamos comentar las frases más contundentes de la película. ¿Qué les parece? Las frases, a mí, bueno, la que está así como impactante, le dice Chema, ¿no? A Ángela, te has enamorado del malo, imbécil, ¿no? Le dice. También otra frase que dice, me llamo Ángela, me van a matar, ¿no? Que incluso esta frase la ocuparon para el tráiler de la película. Y otra frase es donde dice, está con Bosco ahí con la cámara en su cuarto y dice, no hables, ¿estás nerviosa? Claro que no, dice ella, ¿no? No hables, por la boca muere el pez, le dice. Yo no voy a morir, le contesta. Yo no voy a morir, ¿no? Y entonces él le dice, cuando se le acerca, le dice, ¿de qué color son mis ojos? Y ella le contesta, ¿vas a matarme? Entonces son frases icónicas, ¿no? De la película. ¿Qué piensan de esto? Sí, son frases muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención esta frase que comentabas al principio, ¿no? Del profesor de cine, sí. que ya lo había dicho. Es como ¿no? este límite como de lo ético y lo profesional. Es como, al final no importa, el tema es el consumo, ¿no? Esta crítica de Benjamin a la reproducción, en este caso no es a la reproducción, es a la propia producción del contenido violento, ¿no? Gráfico directamente. Exacto. Donde, y parece como una suerte de lema de vida, ¿no? En el caso de este profesor, porque la menciona 2 veces. La menciona ante su grupo, en la clase que está impartiendo, y también cuando están en este proceso de matar a Ángela, ¿no? Cuando es la grabación. Yo nunca he matado a nadie, ¿no? Y bueno, pero es lo que el público pide y ahora... Pero edito las películas, dice, ¿no? Ajá, pero edito las películas. Sí, porque la frase dice, sois el futuro del cine español, le dice. Sabedlo. Allá afuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo para competir con ellos. Dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis, dice, ¿no? Y bueno, sí, pues... y aquí llama mucho la atención, perdón, lo que pasa con esta película, ¿no? En relación con el cine hollywoodense y la manera en que enaltece el cine español también, ¿no? ¿No? Hay una visión también en el director que el escritor es el mismo, ¿no? Ajá. Muy, muy interesante. Exactamente. Y bueno, pues para concluir, algunas ideas finales. A mí sí me gustaría leer un poco de contexto. Sí. Que dice, las decapitaciones, los cortos, las amputaciones, la sangre, tienen un enorme efecto siniestro desde el complejo de castración, que por medio de este desplazamiento, la angustia de castración se ve desplazada hasta otras partes del cuerpo. En películas donde se presentan este tipo de escenas, se puede ver en la imagen del asesino el padre temido. La angustia viene por la identificación que hay con estos personajes, ¿no? Que nosotros los tenemos en ciertas circunstancias, y es muy similar en la infancia con el complejo de castración. Además, también por esa primera falta de organización y madurez que hay en el cuerpo, a la que se refería Lacan en el estadio del espejo. Ese miedo de regresar al periodo refractario, donde poseíamos el control de nuestro propio cuerpo. En este mismo sentido, este tipo de imágenes pueden servir a otros sujetos pues para sublimar ese deseo sádico que tienen. En el mismo sentido, este tipo de imágenes puede encontrar a otra persona desde otro punto, ¿no? Encontramos el claro ejemplo pues en la prensa, como lo mencionabas tú hace rato en los videos, en las redes sociales, donde cada vez se goza más de esas imágenes, ¿no? Que muestran a muertos o accidentes y que no hay censura. Y el que comete el delito o el crimen es otro, no eres tú.
pero se siente ese gozo al verlo. O sea, Y es así donde se encuentra lo siniestro en muchas situaciones cotidianas que se posicionan ahora en referente a lo que hace el miedo con la cultura o en la sí, cultura. exactamente. Que incluso me lleva a acordarme casos recientes, ¿no? Como este chico que era actor de Vecinos, ¿no? Que, bueno, en la persecución policíaca le disparan, llegan a grabar ahí, ¿no? Entonces ese morbo circula en las redes, ¿no? Porque es esa, dijéramos, parte inconsciente que atrae a las masas, ¿no? Y sobre todo que pues son, por ejemplo, compartidas con adolescentes, niños, ya no sabes quién las ve, ¿no? No hay un control realmente. Entonces es la reflexión. Algunas palabras a finales, Saúl, que quieres aportar. Sí, como en este mismo sentido, en esta exaltación como de la violencia que se naturaliza, ahora que lo comentaban Raquel y tú, por supuesto, me estaba recordando el caso particular de esta revista Alarma, Ah, ¿no? sí, Que sí. fue tan Sí. famosa en los 90 y como complicadísima, ¿no? Las portadas, ¿no? Sí, sí, las portadas muy, muy complicadas, pero digamos, también ahí en esas era pura violencia. Y ahora estoy también como haciendo esta Claro. relación con otras dos publicaciones periódicas que ocurren en la Ciudad de México, el Metro y el Extra, me parece que se llama, Sí. en donde se mezclan las escenas violentas directamente con la sangre mostrándose ahí al lado de cuerpos de mujeres semidesnudas, ¿no? Sí, está Y frases de sí. doble sentido. Y es como esa relación, ¿no? Ajá. Entre el asesinato y la sexualidad, ¿no? Es fortísimo. Sí, esas portadas son terribles, ¿no? Y están a la vista de todos en los puestos de periódicos, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo el tiempo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Pues gracias por el tiempo, chicos, y pues nos veríamos en la próxima emisión de La Claqueta Analítica. Gracias a ti, Carlos. Gracias, cuídense mucho. Gracias.